Pastor Elías, ya te conocido, ¿sí? Que te bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Apláudale al Señor. Al Señor. En esta noche trataré de ser breve. Hay un mensaje fuerte para la iglesia de este lugar y para la denominación también. Y Dios usa las circunstancias para hablarnos. Me alegra saber que hay algunos que han venido desde Lima también. Bueno, Dios tiene para hablarnos a todos en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar con la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar. Precioso de Israel, en cuya presencia venimos mediante la obra de Jesús, gloria, honor y alabanza. Venimos con humildad de vida y de corazón, reconociendo que somos nada y nadie. Tú lo eres todo. Tú lo sabes, Señor. En esta oportunidad, en este aniversario, pastores, ministros, invitados de diferentes congregaciones o denominaciones, estamos aquí, Señor, con mucha expectativa de lo que tú tengas para hablar. Señor, limpia los aires, sí, limpia los aires de toda malignidad, de toda incredulidad, de toda oposición espiritual en el nombre de Jesús. Limpia los corazones de toda turbación, presión y opresión en el nombre de Jesús. Oh Padre, glorifica tu nombre. Abre tu corazón, Señor. Habla. Tu presencia sea contundente. No salgamos igual. Exponernos ante tu palabra, Señor, y humillarnos ante ella cambia la vida para bien. Háblanos con revelación. Háblanos con discernimiento. Y toda distracción y toda turbación echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, mientras tu palabra está siendo expuesta, sana enfermos. Mientras tu palabra está siendo expuesta, libera las mentes, echa fuera los demonios. Mientras tu palabra está siendo expuesta, Señor, la iglesia sea tocada por tu gloria, Señor. Ten libertad para glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Apláudele al Señor. Voy a hacer remembranza para entrar a lo que Dios tiene que decirnos en esta noche. Versículo 1. Los creyentes de la iglesia de Galacia habían recibido claramente el mensaje de Jesucristo por la boca de ministros ungidos. Pablo no era cualquier ministro. No era un recién terminado el seminario o el instituto bíblico y como no tenía nada que hacer se dedicó a predicar. No. Pablo ya tenía un recorrido ministerial.
Y él había sido claro y franco en exponer claramente a la iglesia de Galacia al Cristo de la cruz. ¿Qué más es lo que vemos en estos versículos? En el versículo 2 dice, recibisteis el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? El Espíritu Santo como elemento de regeneración. O sea, la iglesia de Galacia no eran inconversos, eran creyentes, habiendo nacido de nuevo. ¿Qué característica más vemos de la iglesia de Galacia? En el versículo número 4 dice, habéis padecido en vano. Hechos capítulo 14, versículo del 12 en adelante, cuando refiere a Iconio, Iconio se queda en la región de Galacia. Pablo menciona el sufrimiento de la iglesia, cómo creció y se desarrolló en medio de persecución. Y Pablo está rememorando eso. Versículo 5 de Gálatas 3 dice, aquel que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros. Estamos describiendo la iglesia de Galacia, ¿correcto? Repito, ¿qué había pasado con la iglesia de Galacia? Había recibido ¿qué? Claramente el mensaje de la cruz, Cristo crucificado, ¿correcto? Número 2, habían recibido el Espíritu Santo como regeneración, eran salvos. Número 3, en el versículo 4, ¿qué nos dice? Habéis padecido en vano, y hace referencia a que la iglesia en Galacia había padecido persecución por causa del Evangelio y de Cristo. En el versículo 5 nos dice, os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros. Os suministra en tiempo presente indica de que sigue fluyendo, sigue supliendo, sigue moviéndose, sigue proveyendo. Dice, os suministra el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? A la persona, a la obra y al ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Qué más dice? Y hace maravillas entre vosotros. La preposición en el griego, que se traduce al español como entre vosotros, esa preposición se puede traducir de 3 formas. Es decir, el Espíritu Santo hace maravillas entre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. ¿Correcto? ¿Qué más vemos en cuanto a las características de la iglesia de Galacia? Pablo ya les había administrado todo lo que una iglesia debiera haber tenido. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo lo que en Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27, Pablo llamó a los ancianos de Éfeso, cuando ya se estaba despidiendo. Hechos 20, 26 y 27. ¿Y qué le dijo a los ancianos de Éfeso en Mileto? Le dice lo siguiente: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Galacia. Ya ustedes escucharon todo el mensaje de Cristo, han visto el mover del Espíritu Santo, dones, maravillas, milagros, señales. Así es que yo quedo libre de ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí a la iglesia de Galacia. Pero ¿qué es lo que había ocurrido en la iglesia de Galacia? Versículo 1 de Gálatas capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos. ¿Qué ha pasado allí? Le habían informado a Pablo, no es chisme, sino Pablo se informaba de la iglesia, pero también el Espíritu Santo le había revelado a Pablo la crisis espiritual muy grave por la cual estaba atravesando la iglesia de Galacia. ¿Qué había pasado? Que en esa batalla espiritual entre el reino de Dios
y el reino de las tinieblas, Satanás había utilizado de astucia. ¿Para qué? Para ocultar al Cristo de la cruz. ¿Dónde lo vemos eso? Donde Pablo va a decir, ¿quién os fascinó? La palabra fascinó viene del griego evascanen, que se puede traducir como fascinó, hechizó o embrujó. Miren que toda la iglesia de Galacia había sido, ¿qué cosa? Embrujada, fascinada, hechizada. Eran creyentes, hablaban en lenguas. Pero ¿qué pasó? Ya no estaban predicando al Cristo de la cruz. ¿Es posible eso, pastor? ¿Qué es lo que estamos leyendo? El diablo, utilizando de astucia, quitó al Cristo de la cruz como centro de atención, como señorío, como centro de estudio, de reflexión. Satanás había quitado a Cristo de la cruz como experiencia, revelación y proclamación en la iglesia de Galacia. Tanta era la indignación de Pablo que les llama insensatos, torpes, necio, enajenado o alienado, como usted quiere llamar. Porque solamente un enajenado o un alienado, que es aquel que ha perdido el sentido de la razón, aquel que ha sido extraviado de la verdad. Y es por eso que Pablo le dice, necios, torpes. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Porque ese hechizo era lo que llamaban algunos en el vudú el mal de ojo. En nuestra cultura peruana todavía en la sierra se cree eso, ¿cierto? De que hay personas que son capaces que con la mirada hacen daño al prójimo. Y eso no solamente en la cultura peruana, no, eso también hay en el vudú, existe. Y es cierto, con la mala mirada uno puede dañar al prójimo. Entonces, Pablo está diciendo eso. Los ojos, aquí, ¿a qué hace alusión Pablo? Cuando dice vuestros ojos, Pablo está haciendo referencia a entendimiento espiritual. Pablo está haciendo referencia no a los ojos físicos, sino al discernimiento espiritual que la iglesia debe de tener. Hace más de 15 años, en una iglesia acá en Lima, muy grande, muy conocida, estuve 3 días en una conferencia internacional, a la cual nos invitaron a exponer. Y en uno de esos días el Señor me dio palabra y se los dije por el Espíritu Santo. Si esta iglesia, se los dije, no tiene discernimiento bíblico, no tiene discernimiento espiritual, no tiene discernimiento teológico, va a caer en la apostasía. Se rieron. No, somos una iglesia antigua, somos una iglesia numerosa. Cuando Dios habla, más le vale que usted le escuche, hermano. Que el predicador, que el hombre hable, no interesa, pero cuando Dios habla, más vale que le escuche. Dios no juega con las cosas eternas. Al poco tiempo, el pastor principal de esa congregación que me invitó, jamás me volvió a invitar hasta ahora, estoy hablando hace 15 años. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿y por qué no me volvió a invitar ese predicador si es mi amigo, si es mi conocido? Es que esa iglesia es una de las iglesias que no están educadas a escuchar mi voz. Ellos quieren escuchar lo que les agrada al oído. Ellos quieren escuchar lo que quieren, no que les confronte, no que les discierna, no que les revele el pecado para que se arrepientan. No, eso no les interesa a ellos, les incomoda, les lastima. Pasaron unos años. Yo no sé si ustedes supieron.
Pero vino una mujer de Corea que según ella, no Dios. Fue muy conocido, vino acá al Perú y en esa iglesia también estuvo. Pero ya Dios había hablado. ¿Cómo supe? Porque después de que vino esa mujer coreana, las ovejas que me conocían a mí me dijeron: pastor, lo que usted ha dicho es cierto. Yo no he dicho, hermano. Si yo he dicho no interesa, pero si Dios lo dijo, se cumple. Bueno, entonces lo que Dios dijo a través de usted se cumplió. ¿Por qué? Porque vino una mujer coreana en la cual dijo que tenía el don de saber en una iglesia quiénes estaban con las vestiduras blancas y quiénes no estaban. ¿Y qué significaba? Que quien sabía que estaba con las vestiduras blancas se van listos al Señor, y quienes no tenían las vestiduras blancas se quedaban. Se metió toda la iglesia al bolsillo. ¿Dios habló o no habló? Poco tiempo vinieron con el G12 también. Se metió a la iglesia hasta el cuello. Y como en ese sistema de trabajo dicen, porque así enseñan los que trabajan con el G12, aquel hermano o aquel pastor que no entre a la visión, sácalo. Y han votado pastores de esa iglesia. ¿Me entiendes? ¿Qué decía Pablo? El diablo ha usado de astucia para cegar al Cristo de la cruz. Y por eso les dice: vuestros ojos han sido cegados. Y vuestros ojos no está hablando de los ojos naturales, está hablando de ¿qué? Número 1, entendimiento espiritual. Número 2, discernimiento espiritual. Número 3, revelación de las realidades espirituales que la iglesia de Galacia tenía. Y número 4, hacía referencia a un conocimiento de los misterios de Dios y de los misterios de Cristo. Pablo es uno de los que más utiliza en el Nuevo Testamento la palabra misterión en el griego, que en el castellano se traduce como misterio. ¿Y qué es un misterio? Cuando Pablo habla del misterio de Cristo, el misterio de la cruz, etcétera, etcétera, cuando Pablo utiliza la palabra misterio, hace referencia a una verdad, a una ley, a un principio, a cosas, conocimientos celestiales, espirituales, que es imposible conocerlo, porque ni los ángeles conocen, a menos que el Espíritu Santo lo revele. O sea, un hombre que había tenido después de Jesucristo y después de Juan, el que escribió el Apocalipsis, una de las más grandes revelaciones de las cosas celestiales, era el que les enseñó a la iglesia de Galacia. Pero sin embargo, el diablo usó de astucia. ¿Para qué? Para tapar al Cristo de la cruz. Rápidamente, porque necesitamos una segunda parte también que Dios va a hacer en este lugar. Voy a abreviar, pero le voy a mencionar qué cosa. 5 razones, no las puedo desarrollar, pero sí las voy a mencionar. 5 razones por las cuales el diablo aborrece con toda su alma al Cristo crucificado, a la obra de la cruz. Número 1, ¿por qué el diablo aborrece con toda su alma al Cristo de la cruz, o que se hable del Cristo crucificado? Porque en este tiempo se habla del Cristo millonario. En este tiempo se habla del Cristo de la canción. Sé que algunos no me entienden. No puedo explayarme, pero para que no se queden en el limbo, sin ofender, voy a decir algo. Cuando hablo del Cristo millonario, es porque en iglesias evangélicas, aún pentecostales, se hablan de que el mensaje de Dios, ¿qué cosa es? Cristo murió en la cruz, fue rico, se hizo pobre para que tú hoy seas millonario, hoy seas empresario. Ese es el Cristo millonario.
Porque Juan 1:29, Juan 1:33, cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía al Jordán a ser bautizado, ¿qué cosa dijo Juan? He ahí el Cordero de Dios. ¿Qué cosa? Que te va a hacer millonario. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para sacarte de la miseria? No, para dos razones fundamentales. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número uno, Él los bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Está claro? Y lo que había hecho, como les digo, el diablo, ocultó, y es una estrategia del diablo. Al diablo no le gusta que le confronten, al diablo no le gusta que lo desenmascaren. La estrategia del diablo es pasar desapercibido, porque cuando a uno lo desenmascara, uno lo puede confrontar, pero cuando él pasa por desapercibido, ¿qué pasa? Nadie se da cuenta. ¿Me entiende? Disculpen. Decía entonces, en muchas iglesias no se predica el Cristo de la cruz, se está predicando el Cristo de la canción. A ver, pastor, yo nunca escuché ese Cristo. Hay el Cristo político, hay el Cristo millonario, hay el Cristo vendedor. A ver, pastor, nunca nos han hablado de ese Cristo. ¿Cómo que ese Cristo? Es que nadie te va a decir, hoy día vamos a hablar del Cristo de la canción. Nadie te va a decir así. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Por lo que se ve en el culto. A ver, ¿cuál es el Cristo de la canción? Iglesias donde uno va a predicar, lo he vivido, no me lo han contado. Donde uno va a ministrar, cantan 3 horas. Sí, cantan y remolinean 3 horas. Se lee la Biblia, se ora 5 minutos y me dicen, pastor, usted tiene 15 minutos para predicar y 10 minutos para ministrar. Y ahí termina el culto. Esas son las iglesias de la canción. ¿Me entienden? Donde todo gira alrededor ¿a qué? A la canción, a los cantos. Pastor, está mal, usted no cree en alabanza de oración. Yo creo en la alabanza de oración. Dios me permitió trabajar como 7 años como ministro de alabanza de oración. He visto ángeles, he visto milagros, sanidades, cuando fluye el Espíritu Santo. Creo en la alabanza y la adoración. La iglesia donde estoy trabajando, estamos teniendo unos cultos preciosos. Pero todo tiene que ser un equilibrio. En la iglesia tiene que estar fundada sobre la palabra. Se ora 1 hora, se canta 1 hora, se predica 2 horas. No lo descubro. Jesús cuando predicaba, ¿de qué horas a qué horas predicaba? Escucha, ¿de qué horas a qué horas predicaba? 9, 10 de la mañana comenzaba a predicar. No a 5, a 10 personas, multitudes, 4 de la tarde, 4 de la tarde. Y estaban de hambre, ya sonaban las tripas. Y los discípulos que le dicen, maestro, no han desayunado, no han almorzado. 2 veces Jesús, ¿qué hizo? ¿Multiplicó o no multiplicó? Por media hora, por 15 minutos Jesús le va a dar de comer. Hechos de los apóstoles nos registra el caso del apóstol Pablo. Comenzó a predicar cuando se ocultó el sol, 6 de la tarde. A medianoche, ¿cuántas horas han pasado? Como estaba en un lugar alto, un muchacho autico se cansó de escuchar y se cayó. ¿Qué dijo Pablo? Se cayó, se desnucó, murió. ¿Qué dijo Pablo? Chicos, un comercial y regreso. Bajó, lo resucitó, sigue el mensaje. Medianoche, ¿hasta qué hora dice la Biblia? Hasta que el alba, 6 de la mañana. Pero ya me estás entendiendo. Cuando digo el Cristo el Cristo político, ¿cuál es el Cristo político? A veces estamos en víspera de las elecciones en este país, en esta capital, elecciones municipales. ¿Cuántos pastores evangélicos, predicadores evangélicos van a pedir licencia al ministerio? Porque van a hacer campaña política o van a ser alcalde o regidores o lo que sea. Ese es el quiso político. ¿Me entienden?
que ponen a la política por encima del divino y sagrado y santo llamamiento que es eterno. ¿Me entiendes? Cuando el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, Londres, Inglaterra, Dios lo usó a ese hombre para golpear toda la nación, literalmente. Llamaban al príncipe de los predicadores. Con las multitudes que se convertían en la iglesia donde él ministraba, se le acercó una autoridad política y le dijo: señor Spurgeon, queremos que usted pueda ser primer ministro de Inglaterra. En otras palabras, que usted sea presidente de la nación. ¿Sabes qué dijo este hombre? ¿Está usted loco que tiene? Yo tengo un ministerio eterno y me voy a rebajar a ser primer ministro de una nación. Conocía, sabía lo que era el ministerio. ¿Me entiende? Entonces decíamos, hermano, al diablo, la estrategia que ha utilizado hace 30 años en la iglesia pentecostal en esta nación es ocultar al Cristo de la cruz. Comenzó primero diciendo que tener la cruz en los púlpitos era sinónimo de idolatría. Tener el púlpito en la fachada, tener en la fachada el signo de la cruz, ¿qué significaba? No, que van a pasar los católicos y se van a persignar. Comenzaron diciendo eso. Hoy no tengo foto para mostrarte, pero soy testigo delante del Señor que ahora hay púlpitos donde ya no está nada, no está el símbolo de la cruz. ¿Qué cosa está? La foto de un águila. ¿Tú sabes lo que significa un águila? Sí, ya sé que está en el escudo de los Estados Unidos, símbolo de qué, antropocentrismo, pero algo más grave. ¿Qué cosa es el águila? Es símbolo del Imperio Romano. Cuando los romanos iban a la guerra, que tenían ahí su águila, ¿o no? Eso están poniendo y me vienen con el cuento. No, es que ese es el águila, tiene una visión. Y así la iglesia tiene que tener una visión. Mentira, antropocentrismo. Otros no ponen la foto ni la gigantografía de un águila en el altar, que están poniendo ahora un león. No, el león de Judá, mentiroso, ¿cuál león de Judá? Vaya a ver el signo del escudo de Inglaterra, de Gran Bretaña, está un león y no es el león de Judá, pues mi hermano. Antropocentrismo. Y lo más triste no es que hayan sacado el símbolo de la cruz en un altar o en las fachadas de las iglesias evangélicas. Lo han sacado del corazón. Por eso que hoy no se conoce al Cristo de la cruz, menos se predica al Cristo de la cruz. Porque predicar al Cristo de la cruz no es teoría, es tu vida. Muchos no quieren conocer ni quieren predicar a Cristo de la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo de la cruz es dolor, sufrimiento, entrega, sacrificio, pobreza, miseria. ¿Y a quién le gusta eso? Si es lo contrario que están predicando. El Cristo millonario, el Cristo vendedor. Esa maldita, sí. No es teología, filosofía que se metió a la iglesia. Y donde voy, Lima, provincias, diferentes denominaciones, cada vez que están ahí cantando y tocando, tengo que corregirle. Los músicos que tienen tarifa, y no es tarifa baja, ¿qué dicen? ¿Cómo está la iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria. Acá, porque tienes carro, tienes títulos, tienes empresa, pero allá estás desnudo. Como lo dijo Jesús así a las iglesias de la Odisea. En una provincia peruana que estuve recientemente, aniversario también. Estábamos hablando de hacer tesoros en los cielos. Se levantó ahí, yo no sabía que era un pastor, un evangelista, qué sé yo. Se levantó en medio de la prédica algo que nunca se debe hacer, nunca. Se levantó allí. ¿Qué estábamos hablando? Cosas celestiales. Se levantó allí y comenzó a gritar como si fuese un político. Yo creo en la prosperidad, creo en la teología, en la prosperidad, creo en la plata. Ese hombre que después me dijeron que era un evangelista que iba de pueblo en pueblo evangelizando.
con ese mensaje de muerte. No conoce al Cristo de la cruz. Y todavía tiene la sinvergüencería de decir, yo he salido de un centro teológico muy reconocido y tal y cual. Yo, ¿para qué voy a decirle que soy profesional? Esto no interesa. Como dice Pablo, cuando yo vengo a predicar, yo desconozco todo, lo único que sé es el Cristo de la cruz. Apláudele al Señor. Para que usted vea cómo están ocultando al Cristo de la cruz. Y en esa iglesia que había pasado aniversario, muchos pastores llenecitos, más que acá. ¿Qué pasó? Bueno, por la invitación que habrán hecho, qué sé yo, estaba llenecito. Varios ministros también. Habían invitado a un grupo musical de Huancayo con tarifa. Les habían puesto pasaje en avión ida y vuelta. Y aparte de pasaje en avión ida y vuelta, por 2 días, no me estoy burlando, de hacerlos remolinear, le estaban cobrando 3.500 soles, además del pasaje ida y vuelta en avión. Yo estuve allí y no estoy hablando porque estoy incómodo, porque me dieron tal vez ni siquiera $200. Y a él le dieron más de 1.000 y pico de dólares. Con contrato, ¿ah? ¿Usted qué cosa cree? ¿Que ellos son ingenuos? Con contrato, 50% adelantado y 50% cuando terminen de cantar. Para que usted vea. ¿Me entiende? Eso es lo que está ocurriendo. Para que usted vea, mi hermano. El diablo ha ocultado de la iglesia al Cristo de la cruz. Pero les decía 5 razones fundamentales por las cuales el diablo oculta al Cristo de la cruz. Número 1, la salvación y todos los beneficios de Dios a la humanidad solo la obtenemos por medio de Cristo de la cruz. No es por el Papa, no es por la Virgen María, menos por la Rosa de Guadalupe. Pablo dijo a Timoteo, ¿qué cosa? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Número 2, porque el diablo aborrece con toda su alma al Cristo de la cruz, porque la cruz de Cristo es la mayor expresión del amor de Dios por el hombre. El diablo, escuche bien, y sus demonios, y no peco al decir esto, son malditos, anatema. Desde hace más de 20 años que venimos predicando Lima y provincias, diferentes oportunidades, ocasiones, qué sé yo. Y donde está el diablo, los reprendemos y los sacamos en el nombre y en la autoridad de Cristo. Si hay algo o alguien al cual la Biblia nos permite odiar es al diablo y a sus demonios, no al prójimo, así sean nuestros enemigos. Pero al diablo y a sus demonios sí. Y al diablo y a sus demonios los odio. Porque lo he visto operar. Destruir vidas, destruir matrimonios, destruir ministros. Y lo odio. Y yo no creo que él me ame. No me importa tampoco. La cruz de Cristo es la mayor expresión del amor de Dios. Por eso cuando Satanás a los brujos, chamanes, parapsicólogos les ofrece poder y dinero y riqueza y belleza y placer sexual y lo que sea, lo que no le dice es el final donde van a ir. En tercer lugar, el diablo aborrece la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo venció al diablo y a todo su reino de las tinieblas. El diablo será diablo, pero no es desmemoriado. Él sabe que con la cruz de Cristo está perdido. No estoy hablando de un crucifijo,
sino con la obra que Cristo hizo en la cruz. Cuarto lugar, el diablo odia con toda su alma al Cristo de la cruz. ¿Por qué? Porque por medio de la cruz, la preciosa y la bendita sangre del Cordero se derramó para comprar un pueblo que somos tú y yo. Bendita sangre del Cordero. Apláudele al Señor. En quinto lugar, el diablo aborrece la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo los creyentes tenemos identidad y victoria sobre el mundo, el diablo y la carne. Gálatas 6:14, ¿qué dice Pablo? ¿En qué me voy a gloriar? ¿En el judaísmo? ¿En mi raza? ¿En mis títulos profesionales? ¿En mis empresas? No, Pablo dice, ¿qué cosa dice? Me gloriaré, ¿en qué? En la cruz de Cristo. ¿Pero qué más dice? Por el cual la cruz de Jesús ha hecho separación, yo y el mundo. El mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. ¿Quién hizo la separación? La cruz de Cristo. En muchas iglesias donde voy, los pastores me preguntan, ¿es pecado que las damas cristianas utilicen pantalón? Pastor con 15 años de ministerio. Pastor mayor que yo, con 25 años de ministerio, me pregunta, pastor, ¿es pecado que utilicen música folclórica o peruana para alabar al Señor con letras cristianas? Otro pastor, 15, 16 años de ministerio, pastor, ¿es pecado que una cristiana pueda ir a la playa a bañarse a ropas menores? ¿Sabes por qué hacen eso? Porque no conocen al Cristo de la cruz. El que conoce al Cristo de la cruz, el Espíritu Santo, escucha bien, en ti, porque la santidad es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Entonces, cuando conoces al Cristo de la cruz, la santidad, el Espíritu Santo en ti hace dos listas bien claras. Esta forma de vestir es del mundo. Esta forma de vivir, de entretenerse, de mirar, es del mundo. Y esto es de Dios. A ver, un ejemplo para que veas. En una oportunidad, en una iglesia me invitaron un sábado para hablar acerca del tema del bautismo del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, que la iglesia pentecostal en el Perú, más de la mitad de ministros pentecostales nunca han recibido el Espíritu Santo hablando en lenguas. Ministros, pastores. Y más de la mitad de la iglesia evangélica jamás ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo hablando en lenguas, no sabe. Pero a margen de ello, en una iglesia me invitan, un pastor y me dice, el sábado hablen los jóvenes, el bautismo del Espíritu Santo, hay mucha carnalidad acá, quiero el Espíritu Santo. Ah, vamos a hablar. Pero yo siempre le digo la verdad, por si acaso, yo no tengo el Espíritu Santo en el bolsillo y lo saco. Espíritu Santo aquí, acá. No. Un momentito, usted se equivocó si usted cree que yo soy ese tipo de siervo del Señor. No soy. El Espíritu Santo me usa como Él quiere. Él es el Señor, no yo. ¿Me entiende? Es muy diferente. Yo no lo tengo en el bolsillo. Es Él el que nos usa como Él quiere. ¿Correcto? Ya. Y un día antes estaba preparando el mensaje para esa iglesia y Dios me da una visión. Visión, no estaba durmiendo, no era sueño, estaba despierto orando por esa iglesia. Señor, qué lindo, pastores, estén orando por su juventud, quieran que sean llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Comencé a orar. Y en ese tiempo de oración tengo la siguiente visión.
No era esto, por si acaso. Era casi parecido al local de un cine. ¿Por acá en Lurín hay cines? No hay. Bueno, los que han ido a Lima conocen la estructura de un cine, ¿verdad? Medio cuadrado, qué sé yo, y grande, mínimo 600 personas o butacas, qué sé yo. Pero no era un cine. Era parecido a un cine, pero no iglesia. Pero tenía la forma de un cine. Por lo menos 400. No era butacas, sillas. Eran bancas, porque era una iglesia. Era una iglesia. En la visión que el Señor me mostró, era una iglesia. Por lo menos 4 filas y entraban no menos de 400 personas. Y yo recuerdo que en esta visión, cantidad de jóvenes y señoritas estaban de rodillas orando. Estaban orando. Y en eso, en la visión, como ustedes saben, los cines tienen una puerta general y a los costados tienen puerta chiquita de escape, ¿no? Por alguna desgracia, Defensa Civil obliga a eso. Y entonces por un costado entro a ese lugar, esa iglesia. Entro y veo completamente oscuro. Ya sé que ustedes van a decir pecado tal vez. Primero escuche la interpretación que el Señor lo da. Entro por un costado y veo que están los jóvenes orando, todos de rodillas, pero todo estaba oscuro. Y en eso busco el interruptor para prender. Y cuando quiero prender, el Señor me habla y me dice: anda, corre, mira a los jóvenes. ¿Qué están haciendo? Pero si a simple vista están orando. Cuando me acerco a todas las bancas, todos los jóvenes, era una iglesia. Estaban con su aparatito, Facebook, WhatsApp, whatsappeando, chateando. Escuche bien porque todavía no he terminado el mensaje que el Señor dio. Dije, Dios mío, ¿estos están chateando? ¿No están orando? ¿Están whatsappeando? ¿Qué cosa? Pensé que estaban orando y todos estaban con su aparato. Y escuche bien lo que el Señor dijo. Dile a mi iglesia que este aparato los va a llevar al infierno. Por estar horas y horas con este aparato, sacando fotos de su perro, sacando fotos de su jardín, qué sé yo. Por estar horas y horas con esto, no oran, no leen la Biblia, no buscan mi rostro. Diles que no van a recibir nada. Pero no te olvides de decirles que esto los va a llevar al infierno. ¿Quieres tener esto? Tienes que ser espiritual y responsable. En mi casa, por la misericordia de Dios, tenemos internet, tenemos computadora, tenemos aparatito. Yo no estoy todo el día en la internet. Yo no estoy todo el día con el aparato. Oración, ayuno, palabra, obediencia al Señor. ¿Quieres tener esto? Tienes que tener disciplina. En una iglesia, cuando conté eso, muchos jóvenes pasaron adelante porque yo les dije: pastor, ¿usted cree que los que no pueden dejar esto necesitan liberación? Sí, les dije. En una iglesia oramos por liberación. Esto es adictivo, por si acaso. Cuando oramos por eso, muchos jóvenes habían pasado, señoritas lloraron. Aunque yo les dije: jóvenes, les puedo ayudar, ¿ah? Me entré en su aparato, yo lo tiro al suelo y se acabó. Si es que no tiene... Mensajes como: todo lo puedes con tu esfuerzo. Están predicando ahora: tú eres cabeza y no eres cola. Están predicando la siembra y la cosecha. Pastor, estamos sembrando las almas. No estoy hablando de sembrar almas, estoy hablando de sembrar plata. En una iglesia, en un aniversario en el Callao, al terminar la prédica, era aniversario de la iglesia. Yo no sabía que era el pastor un apóstata y su iglesia tampoco. No sabía. Pero algo raro vi cuando entré a la iglesia y el Espíritu Santo me mostró el altar y me mostró a los pastores de esa iglesia. Me lo mostró, su condición espiritual.
Dije, Dios mío, bueno, aunque no me vuelvan a invitar, digo lo que tengo que decir. Y dije lo que tenía que decir de parte de Dios. Escucha bien. Como era aniversario, era tarde, me dijeron, pastor, tenemos algo para servir. Dice, no se vaya. Le digo, pero ya son las 11 de la noche, hasta Lima que voy a llegar a la 1. No se preocupe, tengo mi 4x4 afuera. 4x4, 4x5, qué sé yo, su movilidad. Muy interesante. Me estoy comiendo ahí tranquilo y llega una señorita de la iglesia, en su mano tenía algo, ¿no? Me dice, pastor, sello la palabra. Yo nunca había escuchado eso, sello la palabra. Yo leí en la Biblia del sello del Espíritu Santo, pero sello de la palabra. Abro mi mano, bueno, lo recibo porque me está bendiciendo. ¿Qué será sello, no? Lo guardo aquí. Viene otro, pastor, sello la palabra. Otro billete por acá. Pastor, sello la palabra. Yo no sabía que les habían enseñado a ellos, ¿qué cosa? Dios te habla por el mensaje, pero para que lo que Dios te ha hablado, las promesas, las verdades, la profecía, el discernimiento, todo puedan aplicarse en tu vida, entonces tú tienes que sellar la palabra. ¿Y de qué manera lo sellas? Con plata. Vamos a ver. La ofrenda que me dan, 30 soles. 3 selladas, un billete de 100 soles cada uno. ¿Qué prefiero yo? ¿Que me sellen o que me den una ofrenda? Está bueno la sellada, ¿sí o no? Jaja, con razón tiene su carro nuevo, con razón tiene su edificio, su casa. Así, ¿quién no hace plata? Por favor, gana más que un congresista. Para que usted vea, así como los ministros de alabanza que cobran $1,000, $1,500, ¿con unción o sin unción? Con unción cuesta más, con unción baratito nomás. Usted se ríe, claro, pero eso duele el corazón de mi Señor. Esa es la iglesia que al Señor le da asco. Esa es la iglesia de la Odisea, al cual el Señor dice, me das asco, te voy a vomitar de mi boca. Esa es la iglesia que ha prostituido el altar. Ya no se habla del arrepentimiento, ya no se habla del perdón, ya no se habla del quebrantamiento, ya no se habla de la santidad. Usted dirá, pastor, ¿usted está predicando para las cámaras o para los medios de comunicación masivos donde van a salir? Está bien. Tal vez esta iglesia sea una excepción, yo no sé, solo Dios lo sabe. Pero te estoy hablando a la iglesia en general. ¿Entiende? No solamente los que están aquí, estoy hablando a la iglesia en general. El mensaje de la cruz ha sido reemplazado por mensajes políticos, por mensajes carnales. En una reunión de pastores, acá en Lima, hace ya casi hace un par de años atrás, una modelo de televisión se acercó. Una reunión de pastores, no menos de 200 pastores habían ahí. Evangélicos, y es muy conocida en la historia, pues salió en los medios de comunicación. Una modelo dijo que era creyente, sus padres eran creyentes, diáconos en su iglesia evangélica, qué sé yo. ¿Qué hizo? Se presentó ahí y dijo, quiero que todos los cristianos voten por mí, porque cuando yo sea Miss Perú, entonces voy a evangelizar al mundo de la farándula. Estaban todos los pastores evangélicos ahí, en esta capital. Y lo digo con conocimiento de causa. El pastor directivo principal y todos los carnalones que estaban con él abrieron los ojos como plato. ¡Qué bendición! Pasa, hermanita, adelante. Y la hermana va ahí. Ustedes saben cómo camina, como si el piso se vaya a romper, ¿no? Yo no sé, dice que eso se estudia, no sé. No sabía que el piso se iba a romper.
El asunto es que pasó ahí y todos los hermanos, ¡ah! Pastores. Terminó de hablar ella, voten por una cristiana y no por una mundana. Y para desgracia salió fue Miss Perú. Pero ¿a dónde vamos? Al terminar ella de bajar, que voten por una cristiana, no por una mundana. Todos los pastores hacían cola. Con la carnal, una foto. Clic. Esa es la iglesia que no conoce el Cristo de la cruz. ¿Me entiendes? Voy a correr, hermanos, voy a correr. En una iglesia con más de 15 años de pastorado, un amigo mío me invitó a predicar y era un ayuno de jóvenes, bastante jóvenes. Comencé a predicar en el ayuno a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde terminé de predicar y comencé a orar para que reciban el Espíritu Santo. No es mi especialidad, pero nos habían dicho, por favor, pastor, ore para que reciban el Espíritu Santo. Bueno, vamos a orar. Y no es que uno esté acostumbrado a ver milagros y maravillas y que se hagan los demonios. No. Pero como yo siempre digo, con humildad, yo soy un ministro de las asambleas de Dios antigua, no moderna. Sí. Yo soy de las asambleas antiguas, de las agendas antiguas, del ayuno, de la oración, del quebrantamiento, de pagar un precio, de la disciplina. Porque las nuevas generaciones que están saliendo no conocen al Cristo que ellos dicen que están predicando. ¿Y cómo lo sabe el pastor? Su vida. No lo bonito que hablan, su vida. Jesús lo dijo, no por los dones, por los frutos lo vas a conocer. ¿Y cuál es el fruto? Su vida. ¿Entiende? Entonces, en este ayuno, a la 1 de la tarde comenzamos a orar. Oramos casi como 1 hora y nadie recibía el Espíritu Santo. Me arrodillé y dije, Dios, ¿qué pasó? No oré, no ayuné, falta unción, falta fe, falta santidad, ya me estaba auscultando, evaluando a mí mismo. Y el Señor me dijo claramente, ministra a esas tres ancianas, habían 3 ancianas, todito eran jóvenes, menos de 30 años, solteros, casados, habían más de 35, 40 jóvenes y habían 3 ancianas en ese ayuno de jóvenes. Me dijo, ministra a las ancianas. Cuando puse mi mano sobre las 3 ancianas, hablaron en lenguas y comenzaron a interpretar lenguas. Y ahí vino la respuesta. ¿Por qué no recibían los jóvenes el Espíritu Santo? ¿Saben por qué? El Señor dijo a través de una de ellas interpretando lenguas, masturbadores, fornicarios, rebeldes a sus padres, desobedientes, nunca van a recibir de mí nada si no se arrepienten primero. Los 45 jóvenes a llorar. Yo toqué la campanita, después de que terminó de hablar, toqué la campanita, cuando había campanita, le dije, jóvenes, acá no vamos a recibir nada. ¿Se escucha lo que el Señor dijo? Sí. Hay que arrepentirnos. Hay que confesar. Y si hay que estar en disciplina, hay que entrar en disciplina. ¿Está bien? Pero la segunda parte del mensaje, hermano, que me quebró a mí, ¿cuál fue? También Dios utilizó a las ancianitas. Por eso Dios sabe a quién utiliza. Porque tal vez si me utilizara a mí en ese momento, no iban a creer ellos o el pastor que me invitó. Dios sabe. Utilizó a otra anciana para decir algo grave, hermano. Y el Señor dijo, si yo vengo ahora, ni el 60% de esta iglesia se va conmigo, se queda. Estamos diciendo, más de la mitad de esta iglesia se queda. Y yo los pregunto, a ver, si en esa iglesia el 40%, ¿qué pasa? Se va y el 60% de miembros se queda.
¿El pastor se va o se queda? En una iglesia que el Señor diga, yo vengo ahora, el 40% se va y el 60% de miembros se queda. Pregunto, ¿el pastor se va en ese 40% o se queda? ¿Por qué? Porque un ministro es responsable de las ovejas, hermano. Es verdad que los ministros no obedecemos por las ovejas, pero el ministro tiene que ser celoso para que si no todos, la mayoría de las ovejas se vayan con el Señor. Los ministros somos responsables. No obedecemos por la oveja, pero tenemos que darle pastos frescos, aguas cristalinas, para que esa oveja alcance salud, sanidad y pueda irse con el Señor. En otra iglesia estaba en Manchay, en una vigilia de jóvenes, 200 jóvenes ahí. En total eran casi 300 jóvenes, pero en la vigilia habían como 200 y pico. Y estaba el pastor que me invitó, era vigilia, y estaban 3 ancianos. Siempre a veces nos faltan ancianitos en la vigilia, en el ayuno, ¿no? Y es bueno. 11 de la noche comienzo a predicar, 1 de la mañana comienzo a ministrar. Y nadie recibía el Espíritu Santo. Me tiré al suelo en el altar, dije, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué hay? El Señor me dijo, no llores, levántate y ministra a los ancianos. Al costado estaba el pastor de la iglesia que me invitó. Y al costado estaban 3 ancianos, varones. Pongo la mano sobre los ancianos, comienzan a recibir el Espíritu Santo y comienzan a interpretar lenguas. Parecido a lo que había ocurrido en el ayuno, el Señor habló allí y dijo, jóvenes carnales, mundanos, que hoy están aquí, mañana están en la discoteca, mentirosas, mentirosos. Hermano, le dijo su vida, yo no los voy a llenar de mi espíritu. Y la otra parte también fue golpe duro, hermano. ¿Qué dijo el Señor? Si yo vengo ahora, ni el 10% de los que están en esta iglesia se van conmigo. Yo recuerdo que el pastor se tiró al suelo, comenzó a llorar. Ahí sí Dios me dio una palabra para él. No se la voy a decir todo, pero algo que se lo dije. No por mí, sino el Espíritu Santo a través de mí. El Señor le dijo, yo te hago responsable de las ovejas. Y yo te voy a pedir cuenta por cada uno de ellos. Hermano, con Dios no se juega. La salvación no es un chiste, hermano. Imagínate de una iglesia de 300 miembros. ¿Cuánto es el 10%? 30. Menos del 10%, 25, 10, 15, 20, no pasan de 30. Por eso que a mí no me impacta ni me emociona. Iglesias que tengan 1000, 2000, 3000, no me impacta. Porque el Espíritu Santo te da testimonio y te dice, esta iglesia está muerta. Dios todo lo sabe. Sigo avanzando, hermano. Escuchen bien, porque esto también es para ustedes y para nosotros. ¿Qué le dice Dios a esta iglesia, Templo Apostólico de Lurín? No te dejes engañar por las riquezas materiales. Yo enriquezco y yo empobrezco. Con todo el dinero que les he dado, ya debieran tener iglesias hijas en el extranjero. Yo te hablo con amor y no esperes la vara, porque sé utilizarla bien. Hace como 6 años atrás, en la iglesia donde estoy pastoreando, habían unos hermanos, estábamos comenzando, había poca membresía. Me pidieron, dijeron, pastor, no queremos que usted se dedique a su profesión, dedíquese a la obra. El diezmo somos poquitos, pero vamos a cubrir para que usted se pueda dedicar a la obra. No ganaba mucho, por supuesto. Bueno, recuerdo que ayunamos 4 días.
Y en más de 20 años de ministerio, es la única vez, por eso estoy hablando claro, yo no predico prosperidad, pero digo lo que el Señor dice. 6 años atrás, en 4 días de ayuno, el Señor habló por el Espíritu Santo y dijo: yo les voy a prosperar económicamente, porque veo que su corazón es dadivoso para mi obra. Y les voy a prosperar tanto que no van a tener tiempo de ir a la iglesia. Cuidado. 6 años atrás. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Comenzaron a prosperar su negocio, su empresa, lo que sea. A prosperar, construir su casa, qué sé yo. 1 año, 2 años, Dios los había llamado al ministerio. Dios los llamó al ministerio. Pastor, ¿cómo es? Dios me llama al ministerio, Dios me llama a tener plata. Usa el dinero, usa tu profesión para extender el reino de Dios. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Dios le seguía hablando por el Espíritu Santo. Yo te llamé al ministerio, yo te llamé al ministerio. 1 año, 2 años, 3 años, pasaron 5 años, el año pasado aproximadamente. Escucha bien lo que te digo. En un culto público hay testigos de lo que te estoy diciendo. Cuando estoy orando, el Espíritu Santo viene y dice lo siguiente: voy a quebrar tu economía, le dijo. Miren, a los que Dios les había dicho te voy a prosperar económicamente para que apoyes mi obra, a las misiones, a las obras, ahora te voy a quebrar. Ahorita están con la soga al cuello, financieramente hablando. Yo no sé si está endeudado su carro, yo no sé si está endeudado su casa, porque el banco, cuando tú le debes al banco, el banco no te perdona. Si el banco te puede quitar el alma, te lo quita. Jaja, así es. Y hoy están llorando. ¿Por qué no le hice caso, Señor? Estoy hablando bien claro, Lurín. Fue en esta iglesia donde hace un par de años, si no me equivoco, después de un culto precioso, el Espíritu Santo dijo: tu profesión, tu empresa, tu título profesional no es para que te ufanes, es para que lo uses para mi obra. Y te repito lo que el Señor está diciendo en esta noche, Templo Apostólico de Lurín: con toda la plata que tienen, debieran tener iglesias no en las provincias, ya en el extranjero. ¿Por qué? Porque el nombre que Dios te ha dado, Templo Apostólico, es una unción misionera. Y te lo digo delante de Dios, escucha bien. Algunos de ustedes, su ministerio no está en este país. Vas a trabajar y no vas a ver, porque tu ministerio está en el extranjero. Te lo digo de parte de Dios. Cuando vayas al extranjero y veas el respaldo de Dios, entenderás lo que el Señor te está diciendo. Pero hay algo más. Ya vamos terminando. Hace cierto tiempo atrás, a las 2 de la mañana aproximadamente, todo estaba oculto en mi casa. Lógico, estaba en mi dormitorio, estaba con mi esposa y escucho llorar. No estaba reprendiendo, estaba gimiendo y llorando en lenguas. Y yo me levanto, está oscuro, prendo la luz, mi esposa está llorando, gimiendo. En lenguas estaba dolor, lágrimas, angustia, desesperación y la salud de mi esposa, por razones que el Señor sabe, no es muy buena. En época de invierno, como ahora que hay humedad, ella sufre. Y ella estaba, y las que conocen, bueno, ella pues no es 90, 120, 90. No, ella es 60, 60, 60. Entonces, pasó otro tiempo
Otra vuelta se levanta, 2, 3 de la mañana, orando, llorando, gimiendo en lenguas. Como que pasó otro tiempito la tercera vez. Le estoy diciendo en verdad. Se levanta a medianoche, orando, llorando, gimiendo en lenguas. Y yo le reclamo al Señor, Señor, ya pues Señor, mi esposa está enferma. En la iglesia, donde estamos pastoreando nosotros, estoy diciendo, en la iglesia hay hermanitas que están más nutridas, más llenas, más saludables. ¿Por qué no los usas a ellas para interceder? Estás utilizando a mi esposa, Señor. Yo lo reclamé, ¿verdad? No estoy exagerando. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿sabes por qué yo uso a tu esposa para llorar, para gemir, interceder? Porque tu esposa ha parido 4 veces de parto normal. Los varones no sabemos, aunque lo veamos en video, nunca entenderemos eso. Algunas mujeres después de dar a luz ni siquiera sienten las piernas porque están súper adoloridas. Terrible. Por eso que algunas ya no quieren ni tener. Una nomás ya se acabó. Y si quieren más, al marido le dice, tenlos tú pues. Por algo será. Hermano, el Señor me dijo eso. Tu esposa ha tenido 4 partos. Y en el dolor de los 4 partos, yo la uso para interceder, porque en alguna manera, o sea, algo pequeño, no es total, algo pequeño de lo que ella ha sufrido con los 4 partos, sufre mi corazón por las asambleas de Dios del Perú. Y yo me puse a llorar. Yo amo, dijo Señor, a las asambleas de Dios. Pero lloro porque tú sabes cómo está la condición de mi iglesia. Tú has visto cómo está la condición de mi iglesia. Yo voy a venir y se van a quedar. Habiendo sido una iglesia que la levanté cuando nadie la conocía, habiéndole dado nombre a todo el mundo, habiéndole utilizado más que otras denominaciones en el mundo, hoy cómo está mi iglesia. Me callé y dije, Señor, está bien. Si tú quieres utilizarla, utilízala. Hace 2 meses atrás estaba compartiendo esta experiencia y un pastor se levanta en una iglesia y me llama y me dice, pastor, lo que usted está diciendo es verdad, porque a mí también este año, a mí también, el Señor me levanta a las 2 de la mañana y lo único que hago, pastor, es llorar y gemir, y sé que es por las asambleas de Dios. Lo último que te digo, iglesia, cada mes nosotros tenemos una semana de ayuno, toda la iglesia. Cada mes una semana de ayuno. Y en uno de esos 7 días de ayuno el Señor me dice claro, audiblemente, las asambleas de Dios son un puñal clavado en mi corazón. Yo lloro por las asambleas de Dios. Yo gimo por las asambleas de Dios. No es la iglesia que yo la levanté. Yo la desconozco. Porque hay cosas que están enseñando que no salen de mi corazón. Porque hay cosas que yo sé, dice el Señor, aún desde los dispertivos nacionales, Dios conoce. Y eso no está en mi corazón. Ustedes en esta noche representan a las asambleas de Dios. Y ustedes tienen que tomar una decisión. Porque ya no hay tiempo. Les he dicho que el año pasado, si no les he dicho se los digo, que el año pasado el Señor me habló claro. Dile a mi iglesia que el tiempo de gracia se está terminando.
Dile a mi iglesia que ese trono de gracia se va a convertir en trono de justicia y de juicio. Díselos. Por donde yo voy les estoy diciendo eso. Y lo último que la iglesia, ojalá que lo hayan visto en YouTube, esa prédica que estamos subiendo, digno es el Cordero número 2, digno es el Cordero número 3. Cuando Jesús está a la diestra del Padre intercediendo. ¿Por qué está intercediendo el Padre? ¿Solamente pidiendo perdón por nuestros pecados? Sí, esa es parte del sacerdocio de Cristo. Pero escucha bien, el Padre ya dio la orden. Sé que tu teología no lo va a aceptar, pero es así. El Padre ya dio la orden para que suene la trompeta y la iglesia sea levantada. Pero Cristo, a la diestra del Padre, con sus manos ensangrentadas, Él está diciéndole: Padre, todavía, dame tiempo por mi iglesia. Quiero limpiarla y santificarla. Todavía, Padre, todavía no la levantes. Hija Rabacama Shanda la Barazú. Coma la manzanda, la balabashirra, Bacabala. Lava tus vestiduras en mi sangre, dice el Señor. Fisha la baracama, la basoala. Porque ciertamente vendré sobre ti como ladrón en la noche y tú no sabrás cuando vendré sobre ti. Y Roma cama la basima lavará. Y tú que te he dado un ministerio, te pediré cuentas por el ministerio que te he dado. Pis alaba shama lavará. Oh Rama cama la basima lavará. Ponte de pie, ponte de pie. No estoy apurado, pero no quiero que me interrumpan o me corten tampoco por razones del tiempo. Disculpe que no pueda terminar, pero es lo que el Señor me dice ahora. La cruz está abierta y todo aquel que quiera tener un encuentro con la cruz de Cristo, pase aquí adelante. Rápidamente, porque no hay tiempo, hermano. No se arrodillen porque no hay espacio para todos. Dios te ha hablado, Dios te llama al ministerio. Sabe que no tienes excusa. Sabes que no tienes excusa. Tal vez después de este culto el Señor suena la trompeta. Y si hoy estás a cuenta, te vas con Él. Y si no estás a cuenta, te quedas. Amanaman shinda la barabakama. Urrabakama lama shinda la barabakama. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. No soy mejor que nadie. No soy mejor que nadie. Pero no sea de vuestro. Es verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Estamos atados por el dinero. Estamos atados por los medios digitales. Estamos atados por las cosas en este mundo. Cuando hay una urgencia de evangelizar, cuando hay una urgencia de abrir iglesias misioneras, oh Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Límpianos, Señor. Quiebra los yugos de opresión espiritual. En el nombre de Jesús, ¡sé libre! Y Sarabashima la basa. En el nombre de Jesús, ¡sé libre! ¡Sé libre! ¡Sé libre en el nombre de Jesús! En el nombre de Jesús. ¡Vamos!
Hija, no seas rebelde. Yo te he dado ministerio. Yo he puesto palabras en tu boca y no lo estás haciendo. No esperes la vara, porque yo te quedaré si no oyes mi voz ahora. Yo te amo. Si te libro ahora en el nombre de Jesús. Sí, carabashábala. Oh, malaba santa. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Yo soy de los que creen en mí. No dudes. Yo te sustentaré. Yo te proveeré. Cree. Cree. ¡Ah! Yo sano tus heridas ahora. Yo sano tu corazón ahora. Para darte buenas nuevas de salvación yo he venido, dice el Señor. Para que tu misericordia, mi misericordia sea sobre ti ahora. Yo te restauro, yo te levanto, yo te perdono. Yo no soy el que te acusa, yo soy el que te perdona. Y sigue orando, sigue orando, sigue orando. No dudes, no dudes. Hija de Bashama la vara. Cree, cree. Y se arranca la vara Bashama. Humíllate con todo tu corazón. Sé sensible a la voz que pongo sobre ti. Límpiate en mi sangre, dice el Señor ahora. Y Sarababashama, deja el pasado. Yo soy tu presente. Yo soy tu futuro. Mi Sandalabarabarabashi. Yo tengo camino de bien y no camino de mal. Y Sarababashama. Búscame, búscame y no hallarás. Cuando lo hagas de todo corazón, es arriba la. Oh, malabasa, malabasa. Y sarababajama. Oh, rima, camalabasa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda dolencia, toda enfermedad, ¡fuera! En el nombre de Jesús, libre, libre, libre. En el nombre de Jesús. ¡Ahora! Recibe ahora, recibe ahora. Lenguas, lenguas. Vamos, no tengas miedo, créelo. Ahora. Ojalá bashanda la barabasa. Irra barabashanda la barabasa. Salto. Dice Señor. Ande dice Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llena ahora, Señor. Llena ahora, Señor. Llena ahora. Más. Más. Llena ahora. Recibe. Recibe. Ahora. Vamos. Esa la barabarashi. Esa la barabarashi. Oh la barabarashi. Oh la barabarashi.
que huyes, donde tú vayas, yo te voy a seguir. Yo usaré la vara si no oyes. Ya no hay tiempo, el tiempo se ha acabado. Ahora es el tiempo para ti, dice el Señor. Endereza tus veredas, corrige tus caminos. Yo no me he olvidado de ti. Cercano está el día, te pediré cuentas, dice el Señor, y tus lágrimas y tu lloro no será suficiente. Porque yo doy ministerio y yo soy responsable a todo aquella que tiene ministerio. En tus manos y en tu boca, almas te la pediré, dice el Señor. Oh, Harabashanda la Barabashi. Y Ramamashanda la Barabacana. Oh, Hasoba la Bashima la Basai. Arabasanda la Basima la Basai. Oh, Roba la Basai. Amabacana Saima la Basai. He aquí, dice el Señor. Siervo, yo voy a ahorrar tus caras. Siervo, yo voy a ahorrar tus caras, tu fidelidad. Yo te levantaré, abriré tus ojos para que veas cosas mayores. Vivirás para ver lo que yo voy a hacer en ti a través de ti, dice el Señor. Yo te bendigo ahora, dice el Señor. Arabashanda la barabashinda la barabata. Es arabashanda. Aleluya. Aleluya. Gloria. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. Más. Recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Recibe presencia. Recibe presencia. Créelo. 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 Dice el Señor. Yo levantaré, dice el Señor. Yo levantaré una nueva generación en esta casa. Y Sarababashanta la barabasa. Yo levantaré una nueva generación en esta casa. Lo creo, Señor. Lo creo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Lo creo. Lo creo. Lo creo. Gracias. Oh, gracias. Oh, gracias. Oh, gracias. La gloria y la honra sea tuya. Oh, la gloria y la honra sea. Tú lo harás. Tú levantarás por amor de tu nombre. Tú lo vas a hacer, Señor. Tú santificarás en tu casa, tú la limpiarás, tú quebrarás sus yugos, tú romperás sus cadenas, levantarás esa nueva generación.
Oh, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria. Gloria al Señor. Bendito sea el Rey de Reyes. Gracias, Señor. Te amo. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Créelo. Créelo. Cree. Oh, Señor. Aleluya. 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 A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? A su nombre. Agradecele al Señor. Agradecele al Señor. Agradecele al Señor. Agradecele al Señor. Adórale al Señor. Adórale al Señor.